Que la paz del Señor Jesús, hermanos, sea con todos. Amén. Esta bonita mañana. Le damos gracias a Dios porque nos permite todavía reunirnos y alabar su nombre. Gracias a Dios por su presencia. Y Dios bendiga a todos aquellos que nos han de mirar o escuchar estas predicaciones que siempre recalco muy seguido, y lo haré otra vez, que lo hacemos no para criticar ni juzgar a nadie, simplemente para aportar lo poco o mucho que Dios nos ha dado. Así que ese es el fin de nuestros mensajes. Así que Dios bendiga a todos aquellos que nos estén mirando en estos momentos y después también, porque quedan grabados los mensajes. Vamos a ir a la Sagrada Escritura, allá en el capítulo 55 del profeta Isaías, y seamos todos bienvenidos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Y vamos a honrar a Dios, al Señor, con su palabra, porque es de Él. Y lo haremos en su nombre glorioso, Jesús el Cristo. Nombre sin igual. Yo soy el Salvador. Imagínense quién se adjudica todo eso. El que lo haga sería el más grande usurpador. Bueno, 55 del profeta Isaías, versículo 3. ¿Estamos? Leemos en su nombre glorioso. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Siéntense, por favor. Muy bien. Sí, leyó bien. ¿Para quién es esta promesa? Leamos del 1, versículo 1 y versículo 2. Mire. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea que este pacto eterno venía abarcando a todos los sedientos, no específicamente nada más a Israel. Quiere decir que este pacto eterno venía alcanzando a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo entenderemos mejor cuando terminemos el mensaje. Acordémonos bien que Dios pactó con Israel por medio de Moisés, a lo cual los israelitas a esa enseñanza le llamaban la ley de Moisés o el Tanaj israelita judío. Así Dios pactó con Israel a través de Moisés. Ese Tanaj israelita judío encerraba, ¿recuerdan bien?, los 5 primeros libros escritos, adjudicados, claro, a Moisés. Eso encerraba ese Tanaj israelita judío, los 5 libros escritos por Moisés, a lo cual se le llamó, creo que ven esto, la palabra hablada directa por Dios desde el monte Sinaí.
a lo que llamaron el Pentateuco o la Torá, los israelitas. Sí. Eso fue lo que encerraba el inicio del Tanaj. El resto del Tanaj estaban ahí los demás libros, los proféticos, los históricos y los poéticos, a los cuales se les llamaba ya no la palabra directa por Dios hablada desde el monte Sinaí. A eso se le llamaba la palabra revelada por Dios al profeta, y la hablaba, pero en el monte directamente del monte, hablándole al pueblo Dios. Pues que el Pentateuco, la Torá, así se le llamaba, la palabra hablada directamente por Dios. Y ya los demás del Tanaj, israelitas, judíos, se llamaban, le nombraban la palabra revelada por Dios. Muy bien, tomaremos como tema esta mañana hermosísima el pacto eterno. Muy bien, el pacto eterno. Pongan mucha atención en esto que va a quedar grabado, ¿no? Miren, los israelitas nunca ellos aceptaron la palabra pacto. Este término antiguo pacto o antiguo testamento, ellos no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque ahí va el secreto que está en sus palabras. ¿Por qué no aceptaron que se les llamara a los escritos antiguos antiguo pacto o antiguo testamento? Ellos simplemente la Tanaj israelita. Porque si ellos hubieran aceptado el término antiguo pacto, tendrían que aceptar que vendría un segundo pacto o segundo testamento que superaría al primero. Gloria al Señor Jesús. ¿Me entienden? Quiere decir que si ellos hubieran aceptado el segundo pacto acá, ese segundo pacto tenían que entender lo que era superior al que ellos creían de Moisés. Por eso hasta ahorita muchos judíos no lo quieren aceptar, pero hubo unos que sí lo aceptaron, Gloria al Señor Jesús. y esos pues fueron beneficiados, ¿no?, por el Señor Jesús. Por eso el judaísmo hasta hoy no aceptan al Señor Jesús y a los apóstoles como iniciadores del segundo pacto. Pues ¿cuándo? No aceptan al Señor Jesús y a sus apóstoles como iniciadores del segundo pacto o testamento, donde el Señor Jesús les traía y les trajo el evangelio eterno o este pacto eterno. Por eso los judíos de aquel tiempo, hay muchos y muchos hoy que no aceptan eso. Aquellos no aceptaron al Señor Jesús y a sus apóstoles como iniciadores del segundo pacto. ¿Cómo lo llaman a los escritos del segundo pacto que nosotros aceptamos, los gentiles y varios judíos que aceptaron? Ellos simplemente los nombran como los escritos nazarenos. Nada más. Los escritos nazarenos. Porque para ellos que no aceptan este segundo pacto, solamente había que tener que entender
o entendían ellos según lo que estudiaban en el antiguo pacto, que el Mesías que vendría los llevaría exclusivamente a la Torá. No traería nuevas revelaciones. Ellos esperaban que el Mesías que vendría los llevaría a la Torá o al Pentateuco. Y dicen, ese Jesús no vino trayendo la Torá, pero si estudiamos con cuidado los escritos de los apóstoles, si alguien manejó a la perfección la Torá, fue el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Manejó la Torá y manejó las reformas a la perfección, Bendito sea tu nombre. complementando de parte de la Torá y del Tanaj antiguo israelita lo que quedó vigente. Le adherió sus nuevas enseñanzas, complementando de los dos el Evangelio eterno. Gloria al Señor Jesús. Por eso les recalcaba, ustedes no han cumplido la ley de Moisés. Y yo no vine a abrogarla, sino a cumplirla. ¿Me entienden? Él cumplió perfectamente la ley de Moisés, manejó perfectamente la Torá y el Tanaj israelita judío, y adherió sus nuevas enseñanzas que dejó, instruyó, también reveló a sus apóstoles. Así que Jesús venía a sacarlos del judaísmo de la ley y llevarlos al pacto eterno, al evangelio eterno. Gloria al Eso no lo Señor Jesús. comprendieron muchos de ellos, Santo. pero muchos sí lo entendieron. Por ejemplo, tenemos a un Pablo. Un Pablo. ¿Quién era Pablo? Oiga bien, era un israelita instruido en la alta escuela de la Torá, a los pies de uno de los más grandes maestros del Sanedrín, llamado Gamaliel. Ahí fue instruido Pablo. Sabiduría en la Torá más alta de cualquier judío que esté ahorita. Y allá andan dizque judíos mexicanos, ¿no? Dizque judíos de cada parte de la nación. Pablo lo superó grandemente en conocimiento y fue instruido en la más alta escuela que había en ese tiempo. Así que, ¿qué judío superaba a Pablo ahorita en conocimiento? Traigamos uno, no vamos a encontrarlo. Sin embargo, Pablo, este pasaje, mire cómo lo entendió. Lo entendió perfectamente. No como los judíos de ahorita y los antiguos que no quisieron entenderlo. Vamos a ver Pablo enseñando y Lucas escribiendo. Hechos capítulo 13. Vamos para allá. Bendito sea el Señor Jesús. Hechos capítulo 13. 32 al 34. Amén. Hechos 13, 32 al 34. Veamos. Bendito sea el Señor Jesús. El pacto eterno. Hechos 13, 32 al 34. Leemos. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de Israel, hijos de ellos, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús,
como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver corrupción, ¿cómo lo dijo? Si leímos allá 55:3, las misericordias firmes o fieles a la vida. Y aquí hablando de la resurrección, cuando Jesús resucita, estaba entregando, presentando al dueño del segundo pacto, el pacto eterno. Leamos, Pablo lo entendió de vuelta al 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles o firmes de David. ¿Me entiende? El entendimiento de este hombre que fue instruido en la más alta escuela de la Torá, a los pies de uno de los mejores maestros del Sanedrín, llamado Gamaliel, está entendiendo el pasaje. Y los judíos de ahorita, los disque judíos, porque hay más mexicanos que andan metidos en el judaísmo que no entienden esto. Queremos ayudarles. De pasadita, también para ustedes. Y queremos ayudarles no con el entendimiento de nosotros, con el entendimiento del Señor Jesús mismo y de aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué Pablo descifra estas palabras proféticas hablando de la resurrección del Señor Jesús? Las descifra. ¿Quién fue Pablo? Óigame, pues es alguien que no anduvo, es cierto, con el Señor Jesús, pero lo enfrentó cara a cara, en una revelación. Habló con él directamente, no habló con segundas personas. Pablo, para entender estos pasajes proféticos, no habló con Pedro, no habló con Mateo, no habló con ninguno. Con el que habló fue con el mismo Señor Jesús. Amén. Por eso Él lo testifica a través de los escritos de Lucas. Vamos a Hechos capítulo 9. Bendito sea el Señor Jesús. Pablo fue un israelita no como los de hoy, que no creen en Jesús, o no creen que el Señor Jesús fue el pacto eterno, el Mesías prometido. Pablo creyó en el Señor Jesús, habló directamente con Él. Vamos a Hechos capítulo 9, 1 al 6. Leamos, verán. Bendito sea el Señor Jesús. Saulo, respirando aún amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, Pablo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo tuvo una experiencia especial en lo que él predicó. Y él está entendiendo perfectamente 55:3 de Isaías. ¿Cómo vendría? ¿A través de quién vendría? ¿En qué tiempo iniciaría el pacto eterno?
Cosa que muchos judíos hasta hoy andan muy enredados por no aceptarlos a ellos. Por eso el apóstol Pablo luego se nombraba a él como siervo, apóstol. ¿De quién? No de Moisés. Él vivió la ley de Moisés, Pablo, la entendió, la enseñó, la practicó. Pero ahora, después del encuentro personal que tuvo con el Señor Jesús, que es lo que le hace falta a mucha gente para que entienda esto, un encuentro personal directamente con Dios, y se les va a abrir la mente. Pablo la tuvo perfectamente. Los apóstoles anteriores ni se diga, pues anduvieron con él. Imagínense qué encuentro personal con el Señor Jesús. El eunuco no entendía, pero tuvo el encuentro personal con Dios a través de Felipe y entendió. ¿Cómo hace falta ese encuentro personal? ¿No? Muchos hablan de ese encuentro personal con Cristo Jesús y no entienden nada de la verdad. Se necesita ese encuentro personal, como este Pablo. Por eso el apóstol Pablo, ahora, ¿qué enseña él? Que el evangelio que él habla no se lo enseñó ningún hombre. Qué bueno que él lo testifica. Vamos a Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Bendito sea el Señor Jesús. Gálatas 1 en delante. Mire, ¿verdad? Largo le voy a leer ahí, hasta el 20 le voy a leer. Porque ahí está testificando del pacto eterno, cómo lo recibió este pacto eterno. Y ahora se autonombra el mismo apóstol del dueño del pacto eterno. Y lo llama Jesús, el Cristo. Qué bueno que está el nombre menciona Pablo. 1 en delante, hasta el 20. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, gloria al Señor, sino por Jesús el Cristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos para darnos ese pacto eterno, ese evangelio eterno con su resurrección. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjese bien, judíos que habían creído ya en el evangelio, en el pacto eterno, y estaban regresando hacia el primer pacto. Ahora Pablo lo estaba regañando ahí. No que haya otros 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eran los del judaísmo antiguo. Querían regresarlos de vuelta. Como ahorita muchos hoy, que no han entendido ni entienden el pacto eterno. Sigamos leyendo. 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que maldito, anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio o este pacto eterno anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. ¿Cuál conducta? La del judaísmo. En otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Los del primer pacto, los de la ley de Moisés, perseguían para matar a los del pacto eterno. Y todo por no entender
las misericordias firmes o fieles a David, que era la resurrección del Mesías y su apostolado. Qué tremendo, ¿no? Señor Jesús. 14. Y en el judaísmo, mire cómo es que Pablo preparó en la más alta escuela de la Torá y el Tanaj israelita judío. Él la cumplió todo mejor que muchos judíos. Por eso mira lo que dice el 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, tenemos que agradarle a Dios para que nos revele el pacto eterno. Bueno, yo no tengo la culpa. No sé qué le agradó Dios de mí. A lo mejor lo travieso. Algo le agradó. O a lo mejor eso de que no me rajo fácilmente. Algo le agradó. Que me reveló su pacto eterno. Sí, eso pasó con Pablo. Miren lo que explica él. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¡Qué bendición! Ya estaba desde cuando listo. Y lo sabíamos cuando andamos de borrachos. No lo sabíamos hasta que llegó el llamado, ¿no? Ahora sí entiendo que desde el vientre de mamá ya me tenía apartado el Señor. Y me iba a enseñar todo esto. Iba a predicar todo esto. El pacto eterno. ¡Qué bendición! Amén. Mamá, hago memoria y me emociono, me pongo chinito. Gloria al Señor. Sí. 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Dijo Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a que me enseñaran los primeros apóstoles, no. Pues el que me habló me dijo que me iba a usar. Y si me iba a usar porque tenía que revelarme. Sigamos leyendo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, nada más. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Y ahí va el 20. En esto que os escribo, puño y letra de Pablo. ¿Qué dice? Os digo, he aquí, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. ¿Entienden, hermano? Descifrando ese evangelio eterno. Amigos del judaísmo, entiendan esto. Vénganse al pacto eterno. Está clarísimo. Nomás pues, se necesita agradar a Dios. Que le agrademos a Dios. Bueno, bendito Dios. Por eso Pablo explica, fíjense bien, cómo luchó por convencer a los judíos que el Señor Jesús son las misericordias fieles a David. Luchó Pablo mucho tratando de convencer a muchos judíos. Gloria a Dios, santo. Que aquel pacto que se firmó allá a través de Moisés con sangre de machos carneros, machos cabríos, carneros y todo animal, ahora se estaba firmando el pacto eterno con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Señor Jesús. Gloria a Dios. Pablo quería que entendieran esos judíos lo que él traía ahora. Él sabía que había hablado con el Señor Jesús.
Porque una cosa que digan ustedes así, no, déjenlo, no somos lo que la gente dice, somos lo que nosotros vivimos y tenemos, eso somos. Así que si hablan mal de nosotros, pues que hablen, hombre. Yo no soy lo que la gente dice, no, soy lo que yo vivo, lo que presento, lo que hablo. Eso soy. Así que ¿para qué me preocupo? Pablo estaba viendo. Es que yo miré al Señor, yo oí su voz, yo vi su luz. Yo traté con él, judíos. Ustedes me conocieron antes, ¿cómo era? En el judaísmo. Me conocieron en la Torá, en el Pentateuco, en el Tanaj israelita judío. Me conocieron viviendo eso. Pero ahora quiero que me conozcan en el pacto eterno, en las misericordias fieles a David, tratando de convencerlos que el Señor Jesús es el Mesías. El Señor Jesús es el pacto eterno. Es el que trae vida eterna. Santo su nombre. Poderoso. Batalló mucho Pablo. Vea un pasaje cortito, ahí vamos a leerlo. 18 de Hechos, versos 5 y 6. Miren, Gloria a tu nombre, Señor. bendito sea el Señor Jesús. Hechos 18, versos 5 y 6. Gloria al Señor Jesús. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, tratando de convencer a los judíos, hombre, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bendito Dios. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, miré, a los gentiles, a los no judíos. Así que este pacto eterno que no quisieron ni quieren muchos judíos, israelitas, nos abrazó a nosotros. Gloria a tu nombre. Los novalenses. No de nacimiento, pero ya de estancia. Yo nací en Campo Díaz, pero tengo ¿cuánto tiempo aquí ya? Más de 40 años. Hasta aquí llegó el pacto eterno y me abrazó. Me sacó de las cantinas. Me sacó del cigarro. Me sacó de lo tramposo, de lo falso y mentiroso. Ya sin querer me salen en verso las palabras. Sí, de allá nos sacó, nos abrazó el pacto eterno. Y ahora vivimos para Él. Y ese pacto eterno tiene nombre. Se llama Jesús el Cristo. Gloria al Señor Jesús. Las misericordias fieles a David. Amén, amén. ¿Qué nombre? Yo soy el Salvador. Eso significa Jesús. Nombre precioso, nombre hermoso. Aquí está un Pablo testificando de ese pacto eterno. Si ha puesto atención en los escritos de Juan Apóstol, mire cómo habla de este pacto, cómo funcionó y llegó. Y conste que habla también de la ley de Moisés, pero habla cómo llegó el pacto eterno con la gracia. San Juan capítulo 1. Vamos a leer bastante esta mañana. Gloria a Dios. San Juan capítulo 1. 1 al 17. Bendito Dios. Se deleita mi alma por haber entendido esta hermosura. Gracias, Señor. Porque Dios nos amó
¿Desde cuánto tiempo? Yo ni me imaginaba cuando andaba allá en el rancho, descalzo, jugando voleibol y todo raspado. Ni imaginarme que Dios me tenía destinado para estar predicando esto. Y ahora más glorioso, estando mandándolo por todo el mundo, donde llegue. Fíjese qué felicidad. ¿Cómo no voy a sentirme yo satisfecho, lleno, pleno? ¿Qué más quiero? ¿Qué más? Le amo, verá cómo Juan Apóstol descifraba este pacto también, el antiguo, que los israelitas no quieren aceptar como pacto. Ya les expliqué por qué, y explica cómo entra, y a través de quién entra el pacto eterno. Leamos Juan 1, 1-17. Amén. Así que límpiese bien los ojitos para que lea bastante y no le lloren al medio camino. Leamos. En el principio era el verbo. ¿Y desde dónde se viene Juan? Desde antes que hubiera almas y ángeles. Desde allá, esto es. Lo primero creado fue el verbo, el cuerpo celestial del Señor. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Gloria al Señor. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el Bautista, claro. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Por Él, que todos creyesen por Él. Pues es que traía el pacto eterno. No era en la luz, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Era el Señor Jesús, el pacto eterno. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder o derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por la palabra que vive para siempre, que es el Evangelio, el pacto eterno, los cuales, traen de vuelta, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí. ¿Por qué? Porque Juan era mayor que Jesús el Señor en lo físico. ¿Cuántos meses? 6 meses. El que viene, yo nazco primero, dijo Juan, y después de mí nace él. Pero él es antes de mí. ¿Cómo hablaban estos discípulos? ¡Qué bonito! Versículo 16. Pero bueno, termina el 15, me emociona. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Gloria a Dios. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, oiga bien, el Tanaj israelita judío, que encerraba los 5 libros de Moisés, la Torá o Pentateuco, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, el pacto eterno, 55:3 de Isaías,
Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, el Cristo. ¿Me entienden? Aunque los israelitas judíos no quieren llamar antiguo pacto, Dios dice que hubo un antiguo pacto para que entrara el segundo. Estos hombres entendieron perfectamente eso, los tiempos, cómo venían, cómo los cambios, en qué tiempo cambiaría. Lo entendieron perfectamente. Más que los del judaísmo ahorita no quieren aceptar esto. No quieren aceptar ni al Señor Jesús ni a sus discípulos como iniciadores del pacto eterno. No lo quieren aceptar. ¿Me entienden? Con su muerte y resurrección daba apertura o inicio al pacto eterno. Mateo lo narra así, nuestro hermano Mateo. Vamos al capítulo 26, ¿verdad? Rapidito. Mateo 26, 26 al 28. Miren, estos hombres entendieron perfectamente todo esto. Con nuestro hermano Mateo capítulo 26, versos 26 al 28. Leemos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Los del judaísmo no quieren llamarlo pacto. Escrito en Nazareno, dice. Y el antiguo pacto, la Tanaj. ¿Me entienden? Porque no quieren aceptar este nuevo pacto, que obvio, si había un segundo, es porque superaría al primero. Y es lo que no quieren. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o perdón de los pecados. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso esta causa, qué bueno que en la Biblia judía, porque esta viene de allá, esta viene de allá, estos libros judíos, israelitas, que tenemos aquí en la mano, maravilloso, donde Filadelfo los mandó pedir para que se escribieran. Claro, fue el Tanaj, parte del Tanaj nada más. Se le escribió del hebreo, que es el arameo judaico, al griego. Después explicaré eso porque me tomaría más tiempo. De todos los israelitas que quedaron en Egipto, donde gobernaba Filadelfo, esos judíos hablaban puro griego ya, y mandan pedir que se les traduzca del hebreo una escritura, la que llamamos la Septuaginta o la número 70. De ahí vienen todas, Thompson, de todos, de ahí vienen, de ningún otro lugar, vienen todas las escrituras. Y aquí tenemos estos libros, y qué bueno que en estos libros, oiga bien, hablando del pacto eterno, se le escribió, hay un libro exclusivo para los hebreos, y ese libro se le adjudica, los mismos del judaísmo se lo adjudican al apóstol Pablo. ¿Me entienden? Porque Pablo tenía ese celo de que sus hermanos judíos decían se convirtieran al pacto eterno, y les deja escrituras sobre este asunto y les narra brevemente, claro, cómo hubo el cambio del antiguo pacto al pacto eterno.
Vamos al capítulo 9 de los Hebreos. Vamos para allá, verán. Bendito sea el Señor Jesús. Hebreos 9, 1 al 15. Buena lectura. ¿No están llorando los ojos? No. Si no le echamos un poco de colirio por ahí, no hay en él. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 15. Ve usted, qué bueno que se quedó este libro escrito a los hebreos en estas sagradas escrituras. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aquí se lo llama pacto, ¿me entienden? Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas están estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo. Mira cómo se adjudica todo a Dios, el escritor, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El Señor Jesús manejó bien la Torah y las reformas que le hizo a la Torah y al Tanaj israelita judío. Estaba escrito que podías jurar, ahora ya no se jure, y termina ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey, ojo por ojo y diente por diente. Ahora yo les digo, amemos aún a los enemigos, y si alguien te pegara en una mejilla, vuélvele también la otra. ¿Me entienden los cambios que las reformas que Jesús traía? Cambiándole la Torah al Tanaj israelita, cambiándosela al Evangelio eterno. Muy diferentes. Sigamos leyendo. Hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo se iban a reformar? Cuando Cristo Jesús estuviera presente. El pacto eterno. 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, que no quieren aceptar los del judaísmo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que no quieren aceptar el término del judaísmo,
Los llamados reciban la promesa bajo el segundo pacto, pacto eterno, la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Por eso, para firmar aquel pacto y la sangre tuviera valor, tenía que morir el cordero. Si no, ¿cómo? Por eso Cristo Jesús se ofreció, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ofreciendo su propia sangre para sellar, firmar y poner en práctica, en función, el pacto eterno. Las misericordias fieles o firmes a la vida. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso, hasta que Jesús muere y vuelve a vivir, inicia el segundo pacto, que es el pacto eterno. Mira, como si no entendían todo esto. Qué bueno que esto quedaron escrito para los judíos, israelitas, que no creen el Evangelio. Por eso cuando el Señor Jesús empezó a predicar, no empezó a predicar la ley de Moisés, no. Leamos rapidito Marcos 1, 14 y 15, ¿verdad? Que ya se lo sabe de memoria quizá, pero vamos a leerlo porque está en el tema. Marcos 1, 14 y 15. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en la Torá, en el Pentateuco, en el Tanaj israelita. Y no es que Dios desapareció todo, no. Lo que quedó vigente, ¿quién mejor lo sabía que el Señor Jesús? Él lo dejó vigente. Lo que ya no funcionaba, Él lo reforma y pone lo nuevo para que funcione. Y de lo que quedó vigente del antiguo pacto y las reformas, enlazó el pacto eterno. Por eso un hombre docto, dice el Señor Jesús, de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. Eso lo hace un enseñador de Dios. Enlaza lo antiguo y lo nuevo a la perfección. Porque eso es el Evangelio que hoy debe predicarse. Porque muchos se quedan más allá y olvidan el pacto eterno. No. Hay que saber manejarlo bien. Enlazar lo viejo con lo nuevo. Eso lo hace, dijo el Señor, un hombre docto. No cualquiera. Por eso este Evangelio eterno y sus reformas, el Señor Jesús escogió a sus discípulos. Gloria al Señor Jesús. Y se las empezó a enseñar cosas que no les dio ni a los rabinos ni sacerdotes de aquel tiempo. Se las dio exclusivamente a sus discípulos, porque ellos empezarían a escribir el pacto eterno. Vamos a Mateo 13, ¿verdad? Algo que nadie más, es más que ni Moisés conoció, algo que ni Isaías conoció, que ni David conoció, ni los profetas conocieron, se los enseñó a sus apóstoles. ¡Ah, qué dicha! ¡Qué dicha de estos hombres! Por eso sus nombres de ellos están escritos en la ciudad de oro. Los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Confirmación. Cuando venga a esa ciudad, trae los nombres de ellos. Confirmación de lo que ellos aprendieron de Jesús, el Señor. Es 1000% verdad. Confirmación en esa ciudad. Que muchos judíos la van a ver cuando venga. Ay, tú eres, Señor. Tú eres aquel. Y esas heridas en tus manos. Ay, Dios mío. Fuimos nosotros hasta entonces. Dios bendito. Mateo 13 les dije.
Gloria a tu nombre. Bendito sea el Señor Jesús. Vean ustedes la bendición de estos hombres. 13, 10 al 17. Miren bien. Leemos 13, 10 al 17 de nuestro hermano Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas a todos los demás? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, a ustedes, mis discípulos, a ustedes que andan para allá y para acá conmigo, porque a vosotros os he dado a saber. Fíjense cómo lo llama. No porque por razón nadie lo puede entender muy bien, solamente sus escogidos. Es que entender el Evangelio plenamente es un misterio. 7,000 religiones, creencias diferentes en el mundo. ¿Dónde está la verdad del Evangelio? ¿Dónde? Entonces, entenderlo es un misterio. Que Él dijo: a los niños les revela mi palabra. A los niños es revelado, pero esto es escondido de los sabios y entendidos, y los he revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Santo. Que Dios nosotros, el Señor, hermano, que no se nos acabe esa niñez, porque ahí está la revelación, ahí está lo que agrada a Dios. Ser niño, ahí está la grandeza, oiga bien, del ser humano. El portarse como niño, esa es la grandeza del ser humano. ¿Quién es el más grande? Traigan a un niño. En los niños está la grandeza del ser humano. ¿Qué miró en ellos, en sus discípulos, el maestro? Miró eso. Entonces los llamó y los trajo con él y les enseñó este gran misterio. Leamos 11 de vuelta. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, por altivo y no ser niño, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Gloria al Señor Jesús. Y eso, siguiente versículo me emociona. Miren, qué dicha para estos hombres. Pero bienaventurados, o dichosos, o bendecidos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea que a sus apóstoles les estaba declarando todo lo de allá, pero también los cambios nuevos que traía, que no escucharon a aquellos de allá. Gloria al Señor Jesús. ¿Entienden? Santo. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Que sí que los apóstoles entendieron a la perfección todo el Tanaj judío israelí. Gloria al Señor Jesús. De la Torá, los escritos proféticos, los históricos, los poéticos, todos los entendieron. ¿Quién se los hizo entender? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, porque exactamente era lo que había escrito. Todavía las cartas
Y evangelio no se escribía todavía, no se empezaba a escribir todavía, hasta allá. Lo comprendieron perfectamente. Por eso cuando los apóstoles escuchaban al Señor Jesús, escucharon después que Él se fue al Espíritu Santo, entendían perfectamente los cambios que Dios traía. Porque ya comprendían perfectamente el Tanakh israelita. No eran hombres que ignoraban eso. ¿Entienden? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cómo no? ¿Usted cree que David no desearía ver en persona al Señor Jesús? ¿Todos los profetas? Óigame, si cuando las mujeres ven a Luis Miguel casi se desmayan, porque está guapo. Imagínense. Ve al Señor Jesús, al más guapo de guapos, el más hermoso de hermosos. ¿Lo vieron ellos? Lo palpamos, dijo Juan. Lo tocamos, lo abrazamos. ¡Qué bendición de estos hombres! O sea que la palabra que los discípulos estaban recibiendo del Señor Jesús, hermanos, era la palabra eterna que Dios mandaría a la tierra para salvación. Gloria al Señor Jesús. Eso nos lo escribe Juan, lo comprendió Juan apóstol cuando escribe el Apocalipsis. Vamos al 14:6, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 6. Él descifra que el evangelio que traía el Señor Jesús, este era un evangelio eterno. 14:6 del Apocalipsis. Que Dios mandaría para salvación a todos los seres humanos. Que nos alcanzó a nosotros también. 14:6. ¿Lo tenemos? Bendito sea el Señor Jesús. Leemos el mensaje de los 3 ángeles, dice aquí el encabezado. Muy bien. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía que, óigame, que iba a predicarse, pero no en los tiempos de Moisés, en los tiempos del discipulado, en los tiempos del Señor Jesús. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno. Pablo, el apóstol Pablo, como israelita, entendió que la Torá no le daría la inmortalidad. Pablo entendió que el Pentateuco no le daría la inmortalidad. Los primeros libros de Moisés, 5. Pablo lo comprendió que solo lo lograría a través del evangelio eterno. Y él lo escribe así, 2 Timoteo. ¿Verdad? Así lo escribe él. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Amén, amén. ¿Cómo han leído esta mañana que va? ¿Se va a ir nutrido? Muy bien. ¿O cansado? Cansado pero feliz. Yo me canso, pero cuando termino del mensaje, bien feliz. Bien feliz. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 10. Pablo entendía que solamente a través del evangelio eterno alcanzaría la inmortalidad. Y explica que bueno, a través de quién llegó. Leamos. Pablo, como que se ensalza, se cree, Pablo se emociona, ¿no? Nombrarse apóstol de Jesús el Cristo. Oigan, que eso es algo grandísimo. Si ser hijo de Dios es muy grande, lo emociona a uno. Entonces, para ti se lo quito, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Ahora, ser apóstol, ¿qué significa apóstol? Enviado a llevar el evangelio.
Más allá, imagínense cómo se sienta uno. Casi no más falta que nos pongan la camisa de fuerza, yo creo. Pero el manicomio nuestro no está en Hermosillo, no, está en los cielos. Gloria a Dios. Es lo bueno. Gracias a Dios. Leamos. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios, y lo recalca, Dios es el que me tiene aquí, nadie más. Si para otros no soy apóstol, para Dios sí, dice Pablo. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. No dice que Pablo no se casó, dijo un apostólico, y tuvo hijos. Es que le llamaba hijos a los que él traía a Dios a través del Evangelio. Eran como sus hijos espirituales, pues. Y vea cómo tuercen las cosas, pero bueno, allá. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús el Cristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Cómo amaba a Timoteo? Y Pablo y Timoteo te los donan, un amor sincero, muy grande. Deseando verte, 4, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, una familia en Dios, mire qué bonito, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, nos trajo a su camino, y estando en su camino, nos llamó al ministerio con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, fíjese bien, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús el Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo entendió perfectamente esto cuando recibió el llamado del Señor, que la inmortalidad o la eternidad la alcanzaría, pero a través del nuevo pacto, del pacto eterno, del Evangelio eterno. Ese era el medio. ¿Por qué? Porque a lo que Dios llamó, hay un profeta que dijo: quémase la hierba, sécase la hierba, marchítase la flor. ¿Más que sigue? Mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿A quién y de quién estaba hablando este profeta? ¿A qué palabra que permanece para siempre? ¿A la ley de Moisés? ¿Al primer pacto? No, al segundo. Por eso es llamado el pacto eterno, el evangelio eterno. Es a lo que Dios se refiere, la palabra que vive y permanece para siempre, la palabra que nos ha hecho renacer. ¿Por qué renacer? Nacimos de mamá y papá simiente corruptible, pero renacimos de vuelta por simiente incorruptible, que es a través de su evangelio. ¿Entienden? Esa palabra es la que cambia las vidas y da inmortalidad, porque esa palabra que es el evangelio, no la ley de Moisés, es la que nos da, es la que vive y permanece para siempre. Cierro el mensaje en la siguiente escritura, donde habla sobre eso nuestro hermano Pedro. Vamos al capítulo 1, primero de Pedro 1, 18 al 25, y ahí cierro el mensaje. Bendito sea el Señor Jesús. A eso se le llama
palabra que permanece para siempre, al pacto eterno, Amén. al evangelio eterno, traído por el Señor Jesús y escrito por sus discípulos, el cual lo tenemos aquí en nuestras manos. Veamos 1, dijimos, 18 al 25. Amén. Leamos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. ¿Sí? No de simiente corruptible, ya no de mamá y papá, sino de la espiritual, sino de incorruptible. ¿Cómo nacemos de lo incorruptible? Gloria al Señor Jesús. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y cuál palabra es? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Clarísimo, clarísimo descifrado. Así que, hermanos, nosotros hemos creído no en la ley de Moisés, en el pacto eterno. Muy bien, sigámoslo reteniendo en nosotros y vamos a una inmortalidad con Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Así quedamos despedidos.